Cristo fue condenado a morir por Poncio Pilato, el viernes antes de la Pascua judía. Él contaba con 12 discípulos, de los cuales todos huyen a excepción de Juan. Posteriormente, Cristo es bajado de la cruz y entregado a María su madre. Después de todo esto, Jesús es enterrado en la tumba de Nicodemo, y a los 3 días surge la resurrección. 40 días después, Jesús permanece apareciendo seguidamente, y después de esto viene la ascensión. 10 días después, viene Pentecostés, y así nace la iglesia primitiva liderada por Pedro y los demás apóstoles. Poco tiempo después, estas iglesias se van expandiendo con el propósito de dar el mensaje de Jesús, esto llamado evangelio. Después de la muerte de Cristo, la sociedad se mostraba hostil en diferentes aspectos. Los judíos no se consideraban iguales a los paganos. Los romanos no querían aceptar la igualdad con los pueblos conquistados. Así igual los ricos con los pobres, los libres con los esclavos, el hombre con la mujer, los fariseos, saduceos, políticos, ni los griegos. En fin, la sociedad se había segregado masivamente. Su filosofía se dividía en 3 puntos muy importantes. El primero era que había esperanza y fe en una segunda resurrección y el rescate de la humanidad. El segundo punto era la llegada del reino de Cristo, que no es material, sino espiritual, al que se puede llegar a través del amor, las buenas obras, etc. También se creía que la humanidad es libre de elegir su vocación, ya sea por el matrimonio, soltería o celibato. Y por último, que la alianza de Dios ha sido restaurada por Dios mismo. Pablo de Tarso fue un noble patricio de ascendencia judía farisíaca. Durante gran parte de su vida, él fue perseguidor cristiano, incluso él fue el mismo que ordenó la lapidación del promártir Esteban. Después de ordenar esta lapidación, él se dirigió a Damasco, donde en el camino lo tiraron del caballo y vio una luz. Era Jesús. Jesús le preguntaba que por qué lo perseguía. Después de este hecho, él duró 3 días ciego, sin comer y sin beber. Al mismo tiempo empezó su conversión al cristianismo, mientras que los cristianos y los judíos eran ahora los que lo perseguían. Después, él se bautizó y años más tarde fue ordenado obispo por orden de Pedro y Juan. Dentro de su visión acerca de la vida, considera que el hombre como un espíritu encargado con una profunda misión en su vida. Él era estoico, pero dogmático. También fue conocedor de los ritos y de las escrituras, mientras que siguió las escuelas helenísticas, estoicas y socráticas. El cristianismo creció rápidamente porque llegó como una alternativa a la religión y como una oportunidad para los menos favorecidos, como eran los esclavos, ya que dentro de esta religión la esclavitud estaba prohibida. También se profesaba la ayuda a los menos favorecidos como los pobres y todos tenían el favor divino por igual. Esto ayudaba a los ricos porque lo tomaban como una segunda oportunidad sin tener que pagar alguna suma excesiva de dinero. Las dificultades en la expansión del cristianismo eran porque no tenía una base filosófica escrita ni solventada como los socráticos. Esto duró durante bastante tiempo, había también un desentendimiento por la ausencia de ritos y le fueron las clases bajas las que tuvieron que convencer a las clases altas de convertirse al cristianismo. En cuanto a las persecuciones hacia los cristianos por el Imperio Romano, se dice que al contrario de como los sofistas de Nerón pensaban, la muerte de los mártires generó que muchos no creyentes se unieran al cristianismo, al ver todos los hechos ocurridos como actos de heroísmo y valentía. El siguiente acontecimiento que marca esta etapa fue el suicidio de Séneca, que generó un cambio de percepción en la mente de los intelectuales, hacia un entendimiento de que no todo está en la mente, pues derivando de esto que empezaron a desconfiar del imperio y que se continuara la ola de conversión al cristianismo. Esta ola tomó una fuerza tan grande que tiempo después la mayoría del imperio romano ya se consideraba creyente y lo que se produjo con esto fue que el cristianismo dejara de ser perseguido y al contrario fuera adoptado por el propio imperio romano. Finalmente se consolida el papado, se acelera el concilio de Nicea, donde existieron 300 obispos y se consagra como papa a San Silvestre I. El cristianismo promueve el prolongamiento de la Pax Romana. El gran Teodosio divide el imperio en Occidente y en Oriente, siendo que el Oriente iba a ser gobernado por Constantino I, quien a su vez fue el primer emperador cristiano. Constantino deja de perseguir a los cristianos y este imperio, que se queda con las ciudades santas, con el mundo nocturno, pasa de ser una acrópolis politeísta, pagana, a convertirse en una acrópolis totalmente cristiana. Existen algunos puntos importantes que tomar en cuenta en este periodo, y es que la creencia de que la vida después de la muerte existe fortaleció la idea del cristianismo en esta sociedad. Además de que la actitud del Imperio Romano se volvió moral, ética y pacífica, y también cabe recalcar que se formuló el Edicto de Milán, o también conocido como la tolerancia del cristianismo. Este fue escrito en el año 313 y se establece la libertad de la religión dentro del Imperio Romano.